por redes sociales, de manera que tenga mayor alcance. ¿Por la página del instituto? Por la página del instituto lo mandé, pero no sé si lo está haciendo. No. Ahí está, transmitir, y ahora sí. Ahora va a empezar. Faltaba un paso. Ya estamos pronto a comenzar. ¿Estamos cuántas personas? Sí. 49. Tenemos 49 personas. Muchas gracias a todos. Ahí ya estamos transmitiendo también en vivo por la página del instituto. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, Mari Pulamien, Puché, buenas tardes a todos, a todas. Agradecemos el tiempo de espera ahí en la sala de espera. Estábamos viendo algunos detalles técnicos, estamos desde distintos territorios, desde distintos espacios de Gualmapu y de la Guarría también, así que estamos aquí aprovechando las conexiones. Como bien decía el título a este conversatorio, queremos saber qué está pasando con el COVID-19 en las comunas mapuche de Gualmapu. Nos situamos con algunas comunas, por supuesto, no nos da el tiempo para conocer la realidad de todo, y vamos a tener también una mirada, como también decía el afiche, desde, en este caso, funcionarios, personas que son quienes están en la salud municipal, la salud primaria, también como está tan en boga hoy en día la primera línea, que están ahí atendiendo el COVID en sus territorios, y quisimos hacerlo con ellos también porque son quienes conocen, por supuesto, por el trabajo que desempeñan, las particularidades territoriales, y también han tenido que enfrentar este desafío de la pandemia, generando alianzas con los territorios, alianzas con las comunidades, con otros actores, y sin duda es un aprendizaje bastante interesante el que ellos han llevado a cabo, un aprendizaje desde la incertidumbre, por supuesto, y a veces hasta del como se dice, el aprender haciendo, porque nadie estaba preparado para esto. Así que vamos a conocer las realidades de estos territorios. Agradecer, señalar que esta actividad está organizada por el Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de la Frontera y por el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, que es de la Pontificia Universidad Católica, junto a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y la Universidad Diego Portales. Y lo estamos haciendo en colaboración, como lo decíamos, de los departamentos de salud de Alto Biobío, Galvarino, Lonquimay, Cunco y Saavedra. Esta es la primera instancia que hacemos de socialización de estas conversaciones, de estos NUTRAM. Algo interno ya hemos ido hablando, porque nos interesaba conocer qué estaba pasando en los territorios, porque empezó un momento en que se empezó a decir que el COVID estaba retrocediendo, estábamos volviendo a la nueva normalidad, y la verdad es que en los territorios más pequeños estaba más bien el virus entrando fuertemente. Sí, les vamos a pedir a todos que por favor tengan sus micrófonos silenciados para poder escuchar las presentaciones especialmente. Y bueno, pues sin más que decir, y porque en realidad claramente no es a mí a quien quieren escuchar, vamos a dar la voz a los territorios, y vamos a partir con aquí el Lamien, que está presente desde Ralco, desde Alto Biobío. Ahí le damos la voz al Lamien para que se presente y nos cuente un poco de la experiencia de su territorio. Ahí conecté el micrófono. Buenas tardes todos, todas. Tal como señalaba Natalia, estoy transmitiendo desde Alto Biobío, la comuna Alto Biobío, Ralco. Mi nombre es José Suazo. Soy trabajador social de profesión y director del equipo CEFAM Ralco desde hace un poquito más de un año. Conozco el territorio desde hace más tiempo, trabajé hace algunos años atrás también en salud en la zona. En general, bueno,
aparte de saludarlos, por supuesto, y agradecer el espacio de conversación, para ir introduciendo en algo lo que estamos conversando, este inicio de conversación. Voy a... Bueno, Alto Biobío es una de las 14 comunas que forman parte de la provincia de Biobío. Y dentro de estas 14 comunas es la más pequeña, en términos de cantidad de habitantes, una de las más pequeñas. Tal vez el mapa no se visualiza bien, pero nosotros estamos ubicados al extremo derecho de mi pantalla, como comuna cordillerana, ¿cierto? Con un fuerte perfil cordillerano. Hasta hace 12 años atrás, un poco más, un poco menos, Alto Biobío perteneció a la comuna de Santa Bárbara. Luego de eso se genera como comuna por Alto Biobío. Nuestro núcleo urbano, entre comillas, corresponde a Villarralco, es donde está ubicado el CEFAM. Y en el territorio, que se puede ver en la próxima, un detalle más, el mapa territorial es un esquema en realidad, no es un mapa en sí mismo. Tenemos, como les decía, desde Ralco ubicado el CEFAM y 8 postas de salud rural asociadas, cada una de estas 8 postas, a distintas comunidades dispersas dentro del mismo territorio. El territorio se distribuye por 2 cajones, siguiendo las riberas de los ríos Queuco y río Biobío. Las postas que les señalaba están distribuidas en este territorio, desde la más cercana, que es la posta Cayaqui, que está muy cerca de Ralco, hasta por el extremo más alto del cajón Queuco, el Putalgún. Putalgún está prácticamente muy poquitos kilómetros del volcán Copahue y el límite fronterizo con Argentina, y por la ribera de Biobío, la posta más extrema de salud rural es Ralco Lepoy. Sin embargo, el territorio continúa hacia arriba con habitantes. En general, entrando al tema, que nos convoca, solo mencionar, digamos, de datos, ¿cierto?, de la causa, que somos una comuna con más o menos 6.000 habitantes, y con casi un 90%, sobre el 84% de población de habitantes que pertenecen al pueblo pehuenche, mapuche pehuenche. Les quería señalar, bueno, fundamentalmente población, no población, sino que ubicación en contextos de alta ruralidad, cordillerana, similar, me imagino, a lo que es Lonquimay en cuanto a dispersión geográfica y paisaje cordillerano, y recogiendo algunos de los aspectos que nos han ido marcando en estos últimos meses. Quiero comentarle como factores que hemos tenido como factores protectores, al menos 3 elementos que visualizamos desde el salud de APS. Uno de ellos tiene que ver con la muy temprana instalación de una barrera sanitaria liderada por la gestión municipal y exclusivamente gestionada por esta misma instancia municipal. Nosotros, como parte de APS municipal, formamos parte de esa gestión. Hace más o menos 3 meses se instaló la barrera ciudadana, pero con la gestión municipal, para controlar no el paso, porque sabemos que nosotros no tenemos las facultades para impedir tránsito, pero sí para al menos ir generando espacios de control de quienes llegaban al territorio, sobre todo quienes llegaban, en términos de vacaciones, fines de semana, o similares. Eso nos ayudó a ir haciendo un mapeo al menos de quienes fueron entrando en la comuna, lo que en algún momento nos ayudó a hacer un seguimiento cuando tuvimos un gran número de casos positivos en la comuna relacionados a la situación que nos convoca. Ese es un factor protector. Un segundo factor protector que a la vez también nos marca como territorio positivo y negativamente, uno es la dispersión territorial. Ustedes sabrán, o
si no saben, les comento, ¿cierto? Que nuestro territorio es bastante extenso, territorialmente hablando, y marcado por situaciones de caminos o rutas que no son siempre, sobre todo en temporada de invierno, las más apropiadas para poder transitar rápidamente hacia un sector u otro, incluso con periodos del año con bloqueo de esta misma ruta. Eso, por supuesto, que es desfavorable en términos de una atención oportuna en salud, por esta misma realidad de caminos. Sin embargo, también siento que a partir del fenómeno, una situación de la explosión de casos que tuvimos, fue favorable, dado que las comunidades y, por supuesto, los habitantes de las mismas estaban bastante dispersos y, por lo tanto, con menos posibilidades de contacto en espacios sociales. Por eso digo yo, es un poco ambivalente, es positivo, pero también negativo, por lo que acabo de señalar. Y finalmente, algo que conversábamos con parte del equipo hoy, a raíz de este conversatorio y días anteriores, es algo que aún no lo tenemos estudiado, sino que hemos tenido una percepción, pero tenemos la impresión, a partir de los casos que hemos ido teniendo, que el uso de la web, no voy a mencionar que la web para no estar dando receta, porque no es mi rol, pero sí el uso de la web como infusiones de bebidas calientes ha sido un elemento protector. Al menos es la impresión que tenemos como equipo inicialmente. Por supuesto que esto debiésemos en algún momento sistematizarlo y tener datos más duros respecto a eso, pero en términos de impresión. No sé si me estoy extendiendo en el tiempo, solamente como para ir cerrando algunos elementos, comentarles que nosotros hasta el 21 de mayo no tuvimos casos al menos detectados vía toma de muestra PCR, ¿cierto? Sin embargo, a partir del día 21 de mayo, perdón, donde tuvimos el primer caso, luego al día siguiente 2 o 3 casos más, se generó un aumento explosivo de los mismos, y en el periodo de un mes llegamos a realizar alrededor de 520 muestras, toma de muestras. De esas 520 muestras, realizadas en un periodo de 26, 24 días, hasta antes de ayer, tuvimos, déjenme buscar el dato exacto, 148 casos positivos, con PCR positivo. Y en términos de una población de 6.000 habitantes, en un periodo de menos de un mes, tener esa cantidad de casos de manera explosiva nos generó altos niveles de estrés, no en lo laboral, sino que de tareas que nos puso como equipo por delante, ¿cierto? Una es la toma de muestras domiciliaria, que fue estas 500 y algo de muestras tomadas fueron todas, o el 90% de ellas, tomadas en domicilio, en los espacios territoriales, en las distintas comunidades. Comprenderán ustedes, asociado a este tema de caminos y disponibilidad de recursos, sobre todo en camionetas y recursos humanos, para acudir a esa toma de muestras, seguimiento, trazabilidad, etcétera. Nos generó estuvimos trabajando, yo diría, 21, 25 días, como señalaba hace poco, de lunes a domingo, desde las 7 de la mañana, en mi caso, hasta pasar las 22, 23 horas de cada día, y los equipos, por supuesto, un poco menos, pero también un trabajo fuerte de lunes a domingo. Recién la semana pasada, el fin de semana pasado, empezamos no a relajarnos, porque no podemos relajarnos, pero sí a tener menor cantidad de tareas en el día a día. Solo a efectos de graficar, como curva, mostrar este gráfico que lo hice hoy día, recogiendo los datos, pasando a Excel y graficándolo. Es un poco el reflejo de lo que les comentaba yo, de esto que tuvimos de casos positivos en el lapso de muy pocos días. Hasta ahí, creo, por ahora, como presentación. Gracias. Chaltu Lamien por su presentación.
indicar a todos que en el chat pueden ir poniendo las preguntas, después las vamos a juntar y a presentar para todos los ponentes, de manera que podamos tener varias preguntas a responder. Ahora vamos a pasar a conocer la experiencia de la comuna de Galvarino, donde nos va a presentar Luis, se va a presentar y también nos va a presentar la experiencia. Adelante nomás, Lamien. Gracias. Mari Compuché, Inche Luis Rey Nahuelcoy, director del Departamento de Salud Municipal de Galvarino, de profesión ingeniero en administración, magíster, diplomado en salud familiar, y también soy técnico en enfermería a nivel superior. La presentación, Natalia, por favor. Bueno, para contextualizar, Galvarino los límites de Galvarino es con Lautaro, Cholchol, Traillén, Lumaco, ¿ya? La red comunal de salud está compuesta por 10 postas, 6 estaciones médicos rurales y un hospital familiar y comunitario, y en donde generalmente asisten en donde nosotros enviamos los pacientes que van de urgencia de las postas. La próxima. Bueno, la evolución de la población desde el censo de 1992 al 2017, en que Galvarino tiene una población principalmente rural, con 7.845 habitantes, y el área urbana, que son 4.151, ya sumando un total de 11.996. La próxima, por favor. Si vemos, esa es la distribución, prácticamente la población rural dobla a la urbana. Próxima. Bueno, ya entrando en tierra derecha, los casos urbanos y rurales de COVID-19 positivos en la comuna de Galvarino, los casos rurales son 88 y los urbanos son 23, de un total comunal de 111 pacientes. La próxima. La distribución por sexo de COVID positivos. ¿Ya? 40, yo le estoy poniendo, ya aquí voy a representar datos que son del Departamento de Salud, ¿ya? Principalmente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una distribución con el hospital, en que el hospital familiar y comunitario ve los urbanos y los periurbanos. Nosotros como Departamento de Salud nos encargamos de los pacientes rurales. Ya, ahí tenemos, según la distribución, tenemos 41 mujeres con un 47% y 47 hombres con un 53% de pacientes COVID positivos. La próxima. Bueno, los casos rurales, el mapa se ve pequeño. Si se dan cuenta, ahí a mano izquierda está Temuco, si se dan cuenta, Lautaro, estamos cerca de Lautaro, y estos son generalmente, ahí en donde están los sectores Chacaico, Ailinco, Ranquilco, Lipún, es en donde hemos tenido los principales casos de COVID-19. La próxima. Bueno, en un inicio nos decían que los niños no se infectaban con COVID-19. Sin embargo, aquí tenemos, ¿puede disminuir un poquito la? Ahí. Los niños, si vemos este gráfico, los niños son 6, ¿ya? 6 niños de los 88. Tenemos 16 adolescentes, 51 adultos y 15 adultos mayores. Esa es la distribución de la población por COVID. Afortunadamente, bueno, ahí está la población, el desglose de cómo se clasifica el INE según los grupos etarios, de qué edad hasta qué edad, para representar el gráfico anterior. La próxima.
Bueno, de los 88 pacientes, hoy día tenemos 56 de altas, ¿ya? 56 de estos pacientes están de alta y solamente tenemos 32 casos activos. Bueno, la comparación de cuarentena y alta, aquí tenemos los sectores, que es Santa Carolina, La Piedra, Traunquilla, Quinahue. Quinahue fue el primer caso que se generó acá en la comuna de Galvarino. Nilpe y Ailinco. Hoy día prácticamente tenemos en Santa Carolina, que es el límite con Cholchol, tenemos 6 pacientes activos, ¿ya? Y en Ailinco, que es más hacia el sector central de la comuna de Galvarino, tenemos 25, ¿ya? De un total de 37 y 2 están de alta, y en el sector de Nilpe tenemos un paciente activo todavía. La próxima. Si pueden minimizar un poquito ¿pueden minimizar un poquito? La anterior, donde está el gráfico de líneas, esa. Si ustedes ven la variación de casos por exámenes, ya, si se dan cuenta, la línea verde representa los casos positivos, ya con un pic que tuvimos en la primera semana de junio, con 34 casos. Y hoy día, por ejemplo, la última semana ya tenemos 5 casos positivos. También la línea amarilla representa los casos negativos, que en este momento ha ido al alza, y los no concluyentes, que son 5 que fueron en la semana del 8 al 13, que son muestras que se toman, que no concluyen y que son mal tomadas, así que muchas veces esas las tenemos que volver a tomar nuevamente. La próxima. Bueno, de estos pacientes institucionalizados, ustedes saben que Galvarino tiene un índice de pobreza muy alto y hemos tenido que recurrir a las residencias, ¿ya? De los 88 pacientes en este periodo de tiempo, 30 pacientes tuvimos que llevarlos a residencia a Temuco. Hoy día tenemos 3 en residencia porque de los 30 igual han salido de alta, y tenemos 4 hospitalizados hoy día, pero en condiciones no graves, ¿ya? En condiciones estables. La próxima. Bueno, en un momento dado, cuando todo esto se inició, o sea, yo escuchaba comentarios que los mapuches, nosotros no nos infectamos de coronavirus. Sin embargo, hoy día, de la cantidad de pacientes que nosotros tenemos en Galvarino, 73% son mapuches, perdón, 73 son mapuches de los 88 y 15 no mapuches. Así que ese mito ya no es como se decía. La próxima. Bueno, pero para detectar todos estos pacientes que nosotros tenemos en Galvarino, tuvimos que hacer exámenes, ¿ya? Los hisopados nasofaringios, ¿ya? A la fecha, nosotros llevamos 214 muestras de exámenes, con un total de positivos de 75. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué está manifestando que tiene 75 exámenes positivos si en realidad está diciendo que tiene 88 pacientes? La explicación es la siguiente, que los pacientes concurren al hospital y se hacen, cuando tienen síntomas, ellos recurren al hospital y se realizan estos exámenes. Como nosotros vemos los rurales, así es que nosotros nos hacemos cargo de esos pacientes que están en el área rural. Señalar también de que de estos 214 exámenes, el total de negativos son 134, ¿ya? Y los 5 no concluyentes que los había puesto en el gráfico anterior, que era de líneas. La próxima. Bueno, nosotros los que trabajamos en salud y siempre estamos viendo los números y vemos la tasa de incidencia, ¿ya? Y aquí hice comparaciones que son importantes y que igual para tener conciencia y poder en un momento obligar a las autoridades a tomar decisiones, ¿ya? Por ejemplo, si yo me comparo con Temuco, que tiene una población de 282.415 habitantes,
tiene 901 contagiados, pero ellos, según su población, tienen una tasa de incidencia de 319. Padre Las Casas, una tasa de incidencia de 233. Pero si vamos a Saavedra, Hugo, según hoy día, según la población, usted no sé si me vaya a confirmar este dato, pero tiene una tasa de incidencia de 763, ¿ya? Y nosotros como Galvarino, que tenemos una población de 11.996, tenemos 111 casos en la comuna, tenemos una tasa de incidencia de 925. Y en realidad, las realidades son muy similares a la de Puerto Saavedra. Así que nosotros como Galvarino tenemos por población una tasa de incidencia mucho más alta de los casos de COVID-19. Bueno, y también puse a Lonquimay también, que a ellos también en un momento le pusieron la barrera sanitaria con una tasa de incidencia menor a la que nosotros tenemos hoy día. La próxima. Y la tasa de incidencia comunal, ¿ya? Yo le decía, la tasa de incidencia son 9.25 comunal, pero si nos damos cuenta, la cantidad de contagiados urbanas es de 554, pero si esta cifra la llevamos al área rural, nosotros tenemos una tasa de incidencia rural de 1.121. La próxima. Bueno, los factores de riesgo, la ruralidad, aunque la ruralidad, ¿y por qué puse un factor de riesgo la ruralidad? Porque los accesos a Galvarino, incluso hay caminos que no son los principales, que son caminos secundarios, y que prácticamente uno llega de Temuco sin tener ningún control, puede llegar perfectamente a Galvarino, y es de esa manera como en un momento dado se saltaron los controles que tenían en la ciudad de Temuco y llegaron los contagiados desde afuera, ¿ya? Los clandestinos también, hay muchos pacientes que están infectados y deambulan por las comunidades. La descompensación de las patologías crónicas, ¿ya? Yo hice una gráfica en la mañana, que no la puse acá hoy día en esta presentación, pero me tocó graficar para el Consejo de Desarrollo, y prácticamente de los 88 pacientes, 47 tenían patologías crónicas, ¿ya? La extrema pobreza de Galvarino, el hacinamiento, si me puede sacar, ¿ya? El hacinamiento, ¿por qué? Y por eso es que nosotros hemos tenido que trasladar la cantidad de 30 pacientes a residencias sanitarias, ¿ya? El saneamiento básico es un factor de riesgo, porque nosotros, ¿cómo le decimos a una familia? Se tiene que lavar las manos después de ir al baño, o tiene que tener un lavado frecuente de manos si no tienen agua. Y la única forma de tener agua es a través de la municipalidad, que les tiene que ir a entregar, y muchas veces hemos tenido que gestionar hasta un estanque para que les entreguen agua. Y también nos ha ocurrido que nos encontramos con un paciente con una patología invalidante. O sea, ¿cómo le explico a un paciente sordo-mudo que tiene que hacer cuarentena, que se tiene que quedar en la casa y que no tiene que salir a deambular? La próxima. Los factores protectores, la red familiar activa, ¿ya? Y que estén comprometidos, y que algo pasó. Ya, la red familiar activa, y que cuando nosotros les indicamos a los pacientes que se tienen que quedar en su domicilio, que efectivamente no salgan, ¿ya? Y que la red sea capaz de poder apoyar a esta familia. La educación, de todas maneras, porque cuando nosotros damos las instrucciones a los pacientes, tiene que existir un grado de educación para entender lo que nosotros estamos expresando, ¿ya? Los controles de salud al día, ya que hoy día hay una tasa importante de muertes de pacientes, sobre todo pacientes crónicos, ya sean cardiovasculares o las patologías cardiovasculares y los respiratorios, ¿ya? La red de salud activa, ya que nosotros hemos tenido que recurrir, nosotros no tenemos consultorio,
solamente yo tengo camionetas para el traslado de pacientes, así que hemos recurrido al hospital, que nos pasa una ambulancia para realizar los traslados a las residencias de los pacientes con COVID positivo. Ya la red social activa también, como les decía antes, nosotros cada vez que un paciente sale el resultado del examen, nosotros realizamos la gestión y le llevamos una caja de mercadería, porque si lo vamos a dejar 15 días, 14 días en su casa, que no pueda salir, es complejo. O sea, ¿qué come esa familia? Y lo otro es, igual otro factor, el empleo estable, pues, al menos uno o más integrantes de esa familia que estén trabajando con un empleo estable tienen la posibilidad de tener una licencia médica y recibir ese subsidio que es importante para poder cubrir los gastos en la cuarentena. La próxima. Bueno, la red comunal, como les decía, el hospital, hemos gestionado con Dideco lo que son las cajas de alimentos, el agua, obras, cuando se tiene que realizar el acceso, caminos. Ustedes saben que acá principalmente hay faenas forestales ya, principalmente esa es la realidad de Galvarino, y cuando se rompen los caminos tenemos que recurrir ahora, Carabineros, sobre todo para la vigilancia con los pacientes, hemos tenido que recurrir a las zonas rurales. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que dicen, no, yo no estoy enfermo, incluso yo he visitado personalmente a estos pacientes con Carabineros y no les gusta, no les parece, dicen, nosotros no estamos enfermos, así es que hemos tenido que recurrir a Carabineros. Y bombero en lo que es sanitización. Sanitización igual apoya acá en el sector urbano, porque uno de los bomberos tiene capacitaciones en uso de químicos, así que él nos apoya en sanitización y también sanitización de las postas, que son importantes. La próxima. Muchas gracias por su atención. Ahí sí, Chaltu también por su presentación, ahí a rato la del PowerPoint da un poco la hora, pero ahí estamos mejorando en las presentaciones. Agradecemos por la realidad de Galvarino, y ahora vamos a irnos nuevamente a la cordillera, vamos a volver cerquita de Alto Biobío, allá a la comuna fronteriza de Lonquimay, donde está Lamien Carlos Cayul, a ver si está, ahí está Lamien, desde la cordillera, para que nos cuente sobre su territorio. Bueno, Marimari Compuche, mi nombre es Carlos Cayul, soy médico, trabajo acá ya en la comuna alrededor de 5 años y trabajo en el Departamento de Salud Municipal. Primero que nada, pedir disculpas porque no tengo una presentación en PowerPoint, pero vamos a explicar más o menos un poco la experiencia desde el inicio con respecto a COVID en nuestra comuna. Si bien es cierto, tuvimos los primeros casos recién en mayo, la verdad que pasamos muchos días desde que comenzó toda la situación acá en Chile, llegó la pandemia en Chile, en que estábamos en 0 casos. Y de cierta forma eso, dadas las características propias de nuestra comuna, características geográficas, características, por ejemplo, que es una comuna cordillerana, que está distante 150 kilómetros de la comuna de Temuco, la mayoría de la población se ubica o radica en la parte rural más que en la urbana. De cierta forma como que nos hacía sentir una sensación de que estábamos seguros acá en la cordillera, de que el COVID podía llegar, pero no tan rápido, y menos aún en sectores rurales, que es lo que ocurrió acá. Acá el COVID llegó principalmente en un sector rural, en una comunidad pehuenche, que está distante a 30 kilómetros del radio urbano de nuestra comuna. Y la verdad que tuvimos un aumento explosivo de casos de COVID que nos preocupó mucho. La gente se cuestionaba de cómo había ingresado,
Y son situaciones que han quedado un poco en la nebulosa de decir cómo llegó acá el COVID. Hay teorías que una cobra más relevancia que la otra. Se cree que llegó a través de un trabajador agrícola que realizaba labores agrícola en el sector de Angol, como temporero agrícola. Y también la otra teoría era a través de compradores de piñones, que fue difícil un poco corroborar, dadas situaciones propias de que el diagnóstico en la comuna fue un poco tardío en ese sentido, ya que con esta sensación de falsa seguridad, la sospecha se hizo un poquito tarde y eso hizo que la circulación viral en el sector fuera alta y hubiera un explosivo, un aumento explosivo de contagio positivo. Lo principal acá dentro de cómo se desarrolló el COVID fue lograr estructurarse desde el inicio de cómo enfrentar esta situación. Si bien es cierto, están los lineamientos a nivel de país, a nivel de región o de provincia, pero los lineamientos centrales también no siempre se pueden aplicar a nivel local. Y en ese sentido es importante de repente a la hora de establecer políticas de salud, ser capaz de recoger los determinantes que están escritos y que han sido planteados hace mucho tiempo, los determinantes sociales, los determinantes medioambientales, socioculturales, los determinantes con respecto a los sistemas de salud que existen en la población, que de acuerdo a eso uno puede establecer una estrategia que permita de cierta forma abordar la situación de salud de una comuna determinada, de un sector determinado. En este caso es una población mapuche pehuenche, rural, con poca conectividad con respecto a medios de comunicaciones como señal de teléfono, radio, y en ese sentido políticas que se incorporan o se desarrollan a nivel más urbano, es difícil implementarla en los sectores rurales, ¿ya? Y en ese sentido los lineamientos de Ceremi no nos permitían responder de forma tan rápida a la necesidad de atención, y nos vimos la necesidad de tomar estrategias propias a nivel local para enfrentar esta situación, ¿ya? Y en ese sentido se creó un equipo COVID en terreno, compuesto por un médico, compuesto por paramédico, TENS y enfermera, que permitieron hacer un estudio más rápido y más detallado de los contactos directos en este caso, los contactos de alto riesgo, hacer la evaluación clínica directamente a través de visitas domiciliarias, y a través de estas visitas domiciliarias ir determinando qué pacientes requerían de una atención más oportuna, que no se permite en este caso determinar este criterio a través de una llamada telefónica, como se realiza en otros lugares, ¿ya? En ese sentido se logró determinar la cantidad de contactos que había y se trabajó en conjunto con el hospital para disponer también de un testeo masivo a todos los contactos directos, que eso permitió pesquisar en un corto periodo de tiempo muchos casos positivos que en una semana, 10 días más o menos, llegamos a tener más de 40 casos positivos, ¿ya? Lo otro que es importante que acá en Lonquimay se trabajó directamente también con la comunidad. La comunidad tuvo una capacidad organizativa muy grande y en ese sentido fueron ellos los principales autores de decir, ¿sabe que esta es una situación que tenemos que enfrentarla rápida y tenemos que tomar acciones rápidas? De hecho, ellos tomaron acciones de forma independiente antes de que nosotros la pudiéramos expresar, como crear una barrera sanitaria por la propia comunidad. Dijeron, acá nosotros nos vamos a proteger al resto de la comuna, desde acá nadie sale ni nadie entra, sin no pasar bajo ciertos controles, una evaluación, por ejemplo, de temperatura, una evaluación, por ejemplo, si va a salir de la comuna, si lo va a hacer con un objetivo claro de por qué estaba saliendo, y las personas que no tenían un objetivo claro de por qué salían, no se dejó salir, ¿no? Pero eso fue un control propio de la comunidad, y una decisión que la comunidad la adoptó, que a nosotros en ese sentido nos permitió colaborar en el sentido de poder ayudarla con la ayuda técnica y con el equipamiento para que se pudiera hacer operativa esta barrera.
Así que en ese sentido creo que jugó un rol súper fundamental acá en la organización de la comunidad. Y en ese sentido vemos que para establecer cualquier estrategia a abordar en un sector rural, tanto en una comunidad mapuche como en una mapuche, hay que trabajar desde la base de las comunidades, de las organizaciones sociales que existen ahí, que esos son entes o actores súper relevantes a la hora de instaurar un plan de acción que vaya en beneficio de la población. Gracias a eso se logró que se contuvieran los más contagios de forma más masiva. La verdad que también tuvimos harta presión en el sentido de que se manifestaron otras organizaciones propias de la comuna, en conjunto con el gobierno comunal, para pedir una cuarentena obligatoria comunal, que fue acogida y también se aplicó por 14 días, y eso logró evitar que siguieran saliendo casos positivos de forma más masiva. Han salido nuevos casos, pero han sido muy pocos en ese sentido, de decir de que no hubo un aumento explosivo posterior a la evaluación que se realizaron posterior a la cuarentena. También estuvimos con otro caso que dieron COVID positivo en el sector de Quinquén, que es una comunidad mapuche, que es una de las más aisladas de nuestra comuna, que en ese sector fueron 7 COVID positivos, y la verdad que ahí la dinámica fue distinta. Ahí las familias se organizaron y dijeron, bueno, nosotros tenemos COVID, vamos a hacer frente a esta situación, y pidieron, de hecho directamente ellos llamaron a sus familiares, a sus vecinos, que no los fueran a visitar, que no los fueran a ver, porque de esa forma ellos entendieron de que iban a evitar de que se siguiera propagando el COVID en su comunidad. Cosa que fue muy efectivo. Hicieron la cuarentena durante el tiempo que se estimó pertinente, y fueron dados de alta. Lo que sí, una de los COVID positivos, femenina, adulto mayor, se complicó y tuvimos un deceso en esa comunidad, un fallecimiento. La verdad que esta situación de COVID es difícil de establecer un plan de acción que funcione como una receta de cocina para aplicar en distintos sectores. Tanto nos pasa acá en Lonquimay, de que una comunidad con otra comunidad, aunque sean vecinas, tienen características propias que hay que considerarla a la hora de elaborar un plan de acción. Eso es súper relevante de considerarlo, porque eso nos va a permitir de tener un buen trabajo y un buen impacto a la hora de controlar lo que es con respecto a COVID. También acá en Lonquimay lo que nos ha ayudado es que se estableció el comité COVID, compuesto por distintas instituciones, tanto del hospital, departamento de salud, municipio, carabineros, ejército, y que permite articular cada acción que se desarrolla a nivel comunal. Y en ese sentido se toman distintas variables con distintos enfoques en cuanto a cómo abordar esta situación, y eso ha permitido de que hasta el momento podamos estar un poco más organizados con la situación que nos aqueja. El principal miedo que tenemos ahora es que nos llega el invierno, y Lonquimay se ha caracterizado de que durante el invierno las temperaturas son muy frías, menos 16 grados bajo cero, menos 20 grados bajo cero, comienza a caer nieve, y el temor de que nuestra comuna es una de las comunas que tiene más aislamiento geográfico y más extensa también en cuanto a las demás comunas de la región. Y eso, el temor es que si cae mucha nieve y tengamos más casos positivos, nos permite que no tengamos la capacidad de respuesta ante distintas emergencias que vayan ocurriendo. Entonces se están previendo de que esté disponible cuando caiga nieve, que se espejen los caminos para que puedan ingresar los vehículos de emergencia para distintas situaciones que vayan ocurriendo. Eso ha sido un poco el trabajo acá en Lonquimay. La verdad que yo lo que más rescato es el trabajo que ha hecho la misma comunidad en sí para abordar esta situación de COVID. Y en ese sentido han sido súper responsables,
a la hora de acatar las indicaciones, y también a la hora de ayudar también a las personas que han sido afectadas por COVID. Y en ese sentido la gente se ha organizado de que si hay que bajar a comprarlo en Quimay, puede hacerlo uno solo integrante de la familia, o cuando no ha podido salir alguna familia, destinan a una persona que puede ir en un vehículo y hacer las compras por varias familias en un solo momento, y así no exponer a toda la población. Eso ha sido más que nada acá. Belén, Chaltu, Lamien, por la experiencia ya de lo que hay, claro, y sabemos que se viene una temporada difícil, hemos visto ya que han comenzado las nevazones, esta semana al menos ya salió más en los medios, pero suponemos que ya vienen de antes, pero recién están apareciendo. Vamos a continuar con la siguiente experiencia, y ahora vamos a bajar un poquito de la cordillera, vamos a situarnos más hacia la precordillera, y nos vamos a ir al caso de Cunco para conocer también qué está pasando en esta comuna. Así que también damos la palabra a la miembro. Mari Compuché, buenas noches a todos. Partamos con la... ¿Tienes tú, Natalia, el PPT? Un segundo que se perdió, pero ya aparece. Ya, comienzo mientras tanto en todo caso. A ver, Cunco es una comuna rural, eminentemente rural. De hecho, Cunco es la comuna más extensa de la provincia del Cautín y la segunda después de Lonquimay a nivel regional. Por lo tanto, una comuna que la primera característica, además de la precordillera, es la gran dispersión geográfica que tenemos. Tenemos además grandes paños donde hay muchos sectores forestales, por lo tanto hay mucha casa entre medio de la montaña que es de difícil acceso, que prácticamente a los adultos mayores pasan 2 meses en la época invernal aislados. Es una comuna además con una alta tasa de población adulta mayor. De hecho, está 4 puntos sobre el nivel nacional en la cantidad de adultos mayores. Al mismo tiempo, al igual que Saavedra y muchas otras comunas, tiene una alta tasa de migración. O sea, la mayoría de la gente mayor se queda o vuelve, pero eso da finalmente, obviamente, en el contexto de ruralidad, que es difícil llegar a los adultos mayores, es difícil que los adultos mayores en cierta época del año también tengan acceso a los servicios, las postas, por el tema climático principalmente. Y una economía agrícola, forestal y ganadera bastante precaria. Tenemos cerca de un 32% de pobreza, la cual está concentrada también en el contexto rural. La población mapuche que tenemos está concentrada como en grandes territorios, pero concentrada, por ejemplo, el sector Quechurehue, Leufuche, ahí sobre el 95% de la población es mapuche. Por lo tanto, hay una gran extensión de población colona o de industria forestal y otro porcentaje de población mapuche. Sobre este territorio mapuche es sobre el cual yo me voy a referir. Siguiente. Aquí tenemos unos datos, una foto. Como bien mencionaba hace un momento Luis, la tasa de incidencia en realidad es el elemento que a nosotros nos permite decir cómo estamos como comuna. Cuando partió esto, partió con Temuco, porque había muchos casos en Temuco, pero en realidad la incidencia era bastante poca. Pero nosotros, pocas cantidades son alta incidencia, que es un fenómeno que no se analiza desde el nivel central. Acá se analiza cuantitativamente, pero no como tasa o como porcentaje de incidencia, lo cual ahora con este rebote que estamos viviendo en estos momentos, sí, las comunas pequeñas, más que periféricas, alejadas de Temuco, estamos recibiendo ahora la onda expansiva de lo que ocurrió en Temuco primero y lo que ocurrió en Santiago, lo que está ocurriendo actualmente en Santiago. En nuestra realidad, la mayoría de los casos COVID positivos se expresan también en la ruralidad. Por lo tanto, hay que tener bastante ojo, porque además la ruralidad, como vimos recién, está la mayor concentración de adultos mayores y está también la mayor concentración de personas en situación de pobreza dura. ¿Qué hicimos nosotros? Rápidamente formamos equipos COVID, hicimos unas coordinaciones con el hospital, que siempre nos cuesta a los departamentos de salud las coordinaciones con los hospitales, un tema
entre cultural e institucional instalado. Hicimos la georreferenciación de todos los usuarios, trabajamos con los medios de comunicación locales, trabajo con los dirigentes, sean dirigentes de junta de vecinos y principalmente dirigentes de las comunidades, que tuvieron un rol bastante activo en esto. Y a partir de todo esto hacemos un plan territorial, donde la principal proclama era la pesquisa rápida, o sea, salir rápidamente, saltándonos obviamente todas las circulares que nos envía el servicio, que los casos sospechosos en realidad eran estos, y sobre eso había que hacer los PCR. Obviamente nosotros nos saltamos todo eso porque teníamos que actuar rápidamente. La ruralidad se vive la pobreza dura, se vive el aislamiento, está la concentración de adultos mayores, por lo tanto, nosotros cuando nos enterábamos de una sospecha, un caso, inmediatamente acercábamos el lugar, un cerco social, digamos, y conversábamos con la gente, con los dirigentes cercanos, y aplicábamos PCR. Eso nos permitió rápidamente armar los focos en cada territorio. Y ahí armamos protocolos. Siguiente, Natalia. Ahí está un poco un mapa de la georreferenciación. Cada uno de esos puntos amarillos son familias, son núcleos. El primer gran núcleo que tuvimos pasó el pic en mayo, que fue de un momento estábamos con 2 casos, pasamos a 20 casos. Simplemente focalizamos un sector, también como les mencionaba, saltándonos los conductos regulares y los protocolos circulares, y logramos pesquisar en un momento sobre 10 personas en una sola familia, en una comunidad. Siguiente. Ya, ¿qué es lo que vimos en el contexto rural? Que es el que nosotros como Departamento de Salud, que tenemos 6 postas, 6 estaciones médicos rurales, un SECO y un CEFAM, que teníamos focos, lugares que eran complejos en el campo para trabajar porque se estaban convirtiendo en vectores. 1, los clandestinos. 2, ciertos cultos protestantes evangélicos que discursivamente ellos mantenían que, sabemos por el tema del argumento de la fe, la narración evangelista, de que ellos no iban a tener enfermedades si mantenían la fe. De hecho, de ahí partieron los grandes núcleos y focos dentro de Cunco. Los altos niveles de pobreza también es una situación bastante compleja, porque hay culturas de pobreza. Nosotros cuando hablábamos esto de no salir de la casa, de mantenerse en sus lugares, después cuando íbamos a los territorios donde estaban los focos, nos enterábamos que las personas, los adultos mayores, que vivían o viven con una pensión de 120.000 pesos, ellos generaban una rutina dentro del mes, las últimas 2 semanas, cuando se le acababa el dinero, visitaban a los hijos, los parientes más lejanos, y sabemos que en las comunidades son todos parientes, y había un gran peregrinar de los adultos mayores en algunos momentos por el tema económico, un tema de pobreza dura. Y eso no podíamos impedirlo, porque es un mecanismo de sobrevivencia finalmente. La migración, o sea, no hay persona en la ruralidad, yo creo, no solamente de Cunco, de toda la región, que no tenga la mayoría de su familia en Santiago, en Temuco o Concepción. Por lo tanto, siempre había una migración, siempre había gente que estaba llegando del comienzo de la pandemia, que eran obviamente los primeros sospechosos que venían de Santiago. Hay tema de baja escolaridad también dentro del sector rural, lo cual vimos también que nos significaba una distancia en cuanto a cierta comprensión del fenómeno del COVID. Obviamente, nosotros como Departamento de Salud teníamos también una brecha que cubrir, especialmente en todo lo que era la interculturalidad, lo que eran los monitores mapudungún, porque dentro de nuestros funcionarios prácticamente no hay ninguno que hable mapudungún, y que se ha hecho un trabajo previamente también en torno a esto, a cómo generar también una narrativa cultural en torno al COVID. Entonces ahí también hubo una distancia y dificultades. Ahora, eso son las internas. Como dispositivo de salud, para el abordaje también tuvimos otro. O sea, vimos y expliqué también que había mucha distancia entre el Servicio de Salud, el Ministerio, con todo lo que al comienzo se planteaba como un poco los protocolos a seguir y lo que realmente podíamos hacer. Había muchos formatos urbanos, pero no formatos rurales del cómo. Había restricción de información. Al comienzo a nosotros no se nos decía como Departamento de Salud, llegó un tal caso a su sector rural, o llegó tal persona con un positivo, había todo un secretismo que duró bastantes meses, y lo cual también nos significó a nosotros N problemas con los equipos de salud, porque no querían salir a los territorios, porque los municipales sabían de un caso, y como nosotros no sabíamos los casos,
o había personas que trabajaban en Lautaro, en Concepción, y llegaban acá y se le avisaba por intermedio de otra persona que eran positivos. Entonces hubo mucho problema de comunicación operativa en torno a los trabajos como departamento por no es secretismo, pero esta restricción de la información a pacientes rurales. Obviamente también tuvimos dificultad al comienzo con la precarización, especialmente los EPP, los trajes, para poder tener los guantes, las batas y las mascarillas, porque al principio hubo un desabastecimiento completo, hubo mucha especulación, por lo tanto tuvimos ese problema en los primeros meses, que fue bastante estresante. Bueno, y también obviamente no teníamos un estudio previo, siempre le damos determinantes sociales, pero nunca hemos abordado en realidad las determinantes sociales. Entonces, frente a eso vimos que teníamos estas complejidades, y lo fuimos obviamente como equipo abordando, tal vez más allá de lo que nos permitía el servicio, pero sí lo abordamos, y lo hemos ido abordando de forma correcta, porque hemos podido focalizar, hemos podido concientizar un poco a la población, y armar un protocolo y armar también una conciencia social sobre el tema, especialmente en el sector rural. Siguiente. Actualmente, principalmente estas 2 últimas semanas, los focos que tenemos ahora son en torno a la población nativa migrante. O sea, la ruralidad, si bien se podía entender como un lugar que iba a estar aislado, es imposible mantenerlo aislado. Todos los meses los adultos mayores sobre 65 años salen al pago del IPS. Tenemos un pago de 450 adultos mayores en un solo lugar, y hay 4 lugares de pago. Entonces, en esos lugares bajan todos los adultos mayores que tienen además una cultura y una costumbre en torno al pago, que significa que se arman ferias, que abren los restaurantes, y hablan clandestinos. Entonces, también ese obviamente es un factor estresante y vulnerable, o sea, es un lugar que también se convierte en un vector. Y la población migrante, nativa, migrante que está llegando, es otro factor que estas últimas 2 semanas hemos tenido ya impacto porque han llegado mucha gente con positivo de Santiago, mucha gente trabajadora, inclusive que yo, desde el norte, desde las grandes minas, que llegan a hacer sus cuarentenas acá, o gente que de Santiago ya no tiene trabajo y tiene que volver a donde sus papás, donde sus abuelos, a pasar esta etapa de la cesantía y de la pobreza dura. Eso en estos momentos es como el principal vector que tenemos dentro de nuestras comunas. Y obviamente el alto tráfico a Temuco. Temuco sabemos que va a haber un impacto en esta semana o la próxima. Desde que levantó la cuarentena también ha sido otro elemento vector. Siguiente. Bueno, entonces nosotros como equipo vemos que en la franja de arriba, ruralidad, pobreza, escolaridad, marginación, aislamiento, migración, son como hechos concretos que nos enfrentamos nosotros de la realidad. Eso finalmente está asociado a una forma de producir la vida, o sea, a una forma de vivir, a una forma de sobrevivir, la cual establece relaciones sociales entre la gente del campo, la gente urbana, entre la misma gente del campo, la iglesia, todo. Y finalmente todos estos factores sí son los que determinan la prevalencia de ciertas enfermedades, la mortalidad y patologías sociales vinculadas también. Entonces, estos elementos no se toman en cuenta cuando tenemos que hacer un trabajo como determinantes sociales o un plan, y menos se han tomado en cuenta actualmente para abordar la pandemia. Siguiente. Por lo tanto, nosotros desde todo esto, cierto aprendizaje, uno, el tema epidemiológico, prevalencias locales, las formas, tenemos que meternos más en la forma de producir la vida. Si vivimos en una comuna como Cunco, donde la pobreza rural es demasiada alta y se convierte en una determinante real de la salud, tenemos que también como Departamento de Salud hacernos cargo de eso, generar trabajos integrales, que es lo que no hacemos. Nosotros estamos súper concentrados en la patología, y conocer obviamente la dinámica histórica del territorio para ver también cuáles elementos hay que nos puedan servir de protección en torno a detener una pandemia. Siguiente. Ya, acá tenemos un poco, tenemos 2 columnas, la columna que está al lado izquierdo, tenemos lo que nosotros como Departamento de Salud, como atención primaria recibimos, que es finalmente datos de una prevalencia general, datos de una epidemiología general, para la cual hagamos política. Yo me acordaba cuando trabajaba en Saavedra, teníamos como meta, una de las metas, abordar el tema del tabaquismo, siendo que en Saavedra nunca había un tabaquismo desatado, que fuese una patología, digamos, que era necesario abordar. Pero como venía todo esto determinado desde ciertas prevalencias de Santiago,
significaban también pérdida de energía y focalizar donde no hay que focalizar. Énfasis también en las patologías. Nosotros como Departamento de Salud estamos patologizados, o sea, tenemos que buscar las patologías y sobre ellas trabajar, y sobre eso tenemos las metas además. El énfasis en la especialidad, el tema del autofinanciamiento, todo tiene que ser autofinanciable, no podemos escaparnos de ciertos recursos, y la subsidiariedad y el subcontratismo dentro también de los departamentos de salud. Nosotros tenemos departamentos de salud donde tenemos cierta precarización con muchos trabajadores que ahora por el tema del COVID están en ascua, porque ellos tienen que trabajar además en torno a un contrato por honorario, que no es un contrato en realidad, una prestación de servicio. O sea, tenemos cierta precariedad que es incidente al modelo que ahora estamos nosotros, que estamos a cargo y que además tenemos que ser eficientes frente a ese modelo, el de la eficiencia económica. Pero al mismo tiempo estamos en una APS rural, donde lo que necesitamos nosotros es tener equipos no precarizados. Tenemos postas sin energía eléctrica, sin generadores, tenemos postas abandonadas años, tenemos postas sin radios en lugares que sabemos que una región está llena de volcanes, está llena de tsunamis en la costa, está llena de catástrofes naturales, pero se ha dejado de lado la APS. Hay un énfasis como APS en la prevención que nosotros como APS seguimos abordando, seguimos trabajando y tenemos bastante expertise en eso. Hay una mirada territorial que nosotros tenemos y que digamos, a los servicios de salud tampoco son tan relevantes, pero nuestra mirada territorial siempre fue un factor, en este caso, para abordar en forma, como tenía que haber sido, pertinente, el COVID. Y eso no fue mirado hasta las últimas 2 semanas. El ministro un poco ha hablado bastante de nosotros, pero en realidad nosotros lo que necesitamos ahora es hacernos cargo de la precarización para poder hacer un mejor abordaje del que ya estamos haciendo, porque estamos haciendo un gran aporte, que también ha sido invisible, y que finalmente ese aporte requiere de recursos. La integración. El año 80 se separa la salud municipal de la salud del ministerio. Nosotros necesitamos elementos para integrar los modelos. No necesitamos 2 modelos en paralelo. Necesitamos un solo modelo de salud. Y finalmente un abordaje desde el buen vivir, desde el bienestar de la población, que tampoco se aborda. Nosotros trabajamos como Departamento de Salud en torno a IAPS y a metas. En torno a eso somos evaluados, pero no a miradas más integrales de lo que es la salud. El énfasis en la salud colectiva, el énfasis en asumir los aportes que hace la comunidad organizada, el cómo también apoyar a que la comunidad se organice en torno a una salud colectiva, eso está ausente en la mirada. Y eso tenía un costo también. Y el costo es que la intervención y el aporte nuestro también ha tenido muchas limitaciones, que han sido limitaciones conceptuales, limitaciones económicas como APS frente al tema del COVID. Y la última, esa era la última. Eso, muchas gracias. Chaltu. Chaltu por la presentación. Y vamos a terminar nuestra ronda en el territorio Lafkenche, en la zona del Lago Budi, en la comuna de Puerto Saavedra. Así que dejamos a también Hugo y vamos a compartir ahora su pantalla. Hola, muy buenas tardes a todos. Mari Compuché. Vamos a esperar a que aparezca la presentación. Bueno, mi nombre es Hugo Bañares Quelempán, soy del Departamento de Salud Puerto Saavedra, de profesión enfermero, y uno de los integrantes del equipo COVID de la comuna. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, como datos de la población, y estos son datos generales que uno lo encuentra en los datos del censo 2012-2017, nuestra población es de 12.450 personas y se declaran como pueblo originario 9.827 como mapuche. Y ahí hay unos datos también 7 quechuas, 3 rapanui, un diaguita, un atacamayo. Me parece como un dato, no sé si fue una mala aplicación o se declararon como tal en el censo. En cantidad de mujeres tenemos, básicamente siempre manteniendo la proporcionalidad mundial, que en el fondo hay más cantidad de mujeres que de hombres, que están ahí mostrados en el PPT. La siguiente punto.
Bueno, de los datos de 45 a 64 años, en nuestra población mayor en proporción, y de 65 y más, tenemos adultos mayores 2041, como aparece ahí también. También unos datos súper importantes que tienen que ver, por ejemplo, el porcentaje de hogares hacinados. ¿Ya? Se mantiene dentro de la media nacional que el porcentaje de hacinamiento es de un 15,1, ya promediando la región Araucanía y promediando también a nivel nacional. ¿Ya? Lo que sí, un dato súper relevante en que nos pasamos, sobre todo en la media nacional, por lo menos 3-4 veces, son los hogares sin servicios básicos. ¿Ya? Nuestra proporción es de 64,1. Y lo puse entre paréntesis, 14,4 a nivel nacional. Entonces, bajo esa lógica, ahí uno también puede decir, los servicios básicos dentro del análisis de la pandemia actual es un punto también relevante a tener en cuenta. Siguiente. Bueno, aquí les voy a contar también un poco lo que tiene que ver con nuestra dispersión geográfica. Puerto Saavedra es una comuna que está ubicada en la 9ª región, hacia la costa de Temuco. Como ven, nosotros estamos dentro de la comuna, nos delimita un lago, que es el lago Budi, que se ve ahí al centro de la imagen, y los casos que aparecen ahí son todos los casos que han pasado por cuarentena. Es una georreferenciación localizada, no exacta, pero es más o menos donde se están ubicando cada caso. No estoy hablando de casos positivos, sino hablo de cuarentenas generales que se establecieron en familias, ¿ya? Un clic, por favor. En la zona urbana, que es la que aparece ahí señalada, es la zona urbana de Puerto Saavedra, y la zona periurbana, que fue lo que se hace cargo, como bien decían otras comunas, en este caso el Hospital de Puerto Saavedra, doctor Arturo Giles Larrañaga. ¿Ya? Ellos se hacen cargo y se hacían cargo también de los casos positivos que habían en la zona urbana, en la zona periurbana, y también de los seguimientos de los contactos de alto riesgo y familias que ingresaban a cuarentena. Clic. Y de la zona rural, que es todo lo demás, es lo que se hacía a cargo del Departamento de Salud Municipal, bajo la lógica de que los departamentos de salud, como mantienen sus dispositivos de posta en diferentes territorios, son los que siempre se hacen cargo de la parte rural o mayoritariamente rural, salvo que los pacientes no se quieran atender en la zona rural con nosotros. ¿Ya? Bueno, y un dato que está ahí descrito es que la distancia entre Puerto Saavedra y nuestro caso más lejano era de 43,8 kilómetros, y esos 43,8 kilómetros a nosotros nos significaba alrededor de una hora, no, son como 45 minutos más o menos de traslado entre la zona urbana hacia ese lugar. No así, si es que nos vamos dentro de la isla hacia ese lugar, en la ruta a nosotros se nos transformaba en algo muy sinuoso y muy, muy tardío. Siguiente. También les quiero mostrar lo que tiene que ver con la curva de casos que teníamos acá en la comuna, y que en este caso nosotros partimos con nuestro primer caso el 26 de marzo, ya, diagnosticado de hecho en el hospital de Nueva Imperial. Desde ahí logramos establecer un trabajo que lo voy a comentar un poco más adelante, pero lo interesante de la curva es que en un momento llegamos a si se ven los casos acumulados versus los casos nuevos, en rojo, casos acumulados, llegamos al pic de los 96 casos, y los casos nuevos fueron disminuyendo hasta el momento en el que estamos en 0. Siguiente. Bueno, nosotros ante tal escenario nos preguntamos qué vamos a hacer. Si ya tenemos un caso en la comuna, nosotros ahí empezamos ya a ver qué soluciones o cómo se nos viene esto encima. Sabemos que las políticas nacionales, ahí nomás, Natalia, sabemos que las políticas nacionales en el fondo siempre están pensadas, y lo hemos sabido muchas veces, de una manera más centralista y más urbana, lo cual no todo siempre es aplicable en la zona rural, ¿ya? O sea, muchas cosas aplicables, pero no todo es así, y las políticas siempre se habían establecido desde una manera centralista. Vale decir que incluso el tema entre comillas, el tema del contact center, acá casi no aplica, pues, la gente casi no tiene señal en el campo. En los altos índices de ruralidad que tenemos, no aplica ni siquiera esa medida. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos? Para esto, lo primero fue la reorganización de los equipos de APS.
que yo creo que eso tiene que haber pasado en todas las comunas, o por lo menos en la mayoría, y nos dividimos en lo que son los equipos de atención en posta, que son los mismos que siguieron haciendo la rotación, entrega de medicamentos, atenciones de morbilidades a ciertos pacientes que no eran sintomáticos respiratorios, y se estableció la modalidad de los equipos COVID, ¿ya? Que son equipos COVID exclusivamente para la atención y seguimiento de estos pacientes. Lo que nosotros aquí hicimos en específico fue un equipo de enfermeros, estaba un kinesiólogo y estaba una doctora. Lo primero que establecimos en realidad fue aumentar la pesquisa. Aumentar la pesquisa y aumentar la cantidad de cuarentena a todos los contactos de alto riesgo. En este caso, lo que vimos en específico, y nosotros lo pensábamos así, que probablemente era mucho más efectivo llegar a la casa de una familia a decirle al riesgo al que estaban expuestos y a que estuvieron en la cuarentena, a que, por ejemplo, los contactáramos telefónicamente y les dijéramos, ¿sabe que usted está en esta situación XX? Nosotros preferíamos, en este caso, ir para allá y entregar hojas con material educativo y, a su vez, también dejarle una fecha probable de término de cuarentena respecto al tema de la fecha probable también de haber sido contagiado, aparte de los números de teléfono y todo eso. Lo otro que también hicimos fue establecer una línea telefónica exclusiva de acá del Departamento de Salud, cosa de que lo publicaran en todas las redes sociales del municipio, del hospital, en la radio, en la televisión, y publicaran el número de un fono coronavirus del DCM. Entonces, cualquier persona que pensara que pudiese tener COVID-19, él nos podía contactar directamente y nosotros íbamos a hacer la pesquisa prioritariamente, si no era el mismo día, al día siguiente. Lo mismo ocurrió también con temas de seguimientos que hicimos con los pacientes, que aparte del contact center que estaba establecido a nivel nacional, nosotros establecimos a dos psicólogas y una odontóloga, para que hicieran los llamados a todas las familias que nosotros íbamos ingresando progresivamente a una planilla Drive para hacer los contactos de la familia de seguimiento. Si es que alguien, por ejemplo, presentaba síntomas de alguna familia en contacto estrecho, nosotros íbamos y tomábamos los exámenes lo más rápido posible. El siguiente clic. También estaba la organización de las acciones municipales. Si bien nosotros somos como un equipo de APS que está relacionado directamente con esto de la pandemia, también viene todo un trabajo que tiene que ver con el intersector, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, se vio el tema de las sanitizaciones de los espacios públicos, que se hizo mancomunadamente entre municipios y bomberos, tanto de Puerto Saavedra como de la zona también, otra zona urbana que hay acá cercana, que es de Puerto Domínguez. Se establecieron las barreras sanitarias, que también estuvo participando agentes, en este caso comunitarios, y también municipales, que un poco más adelante también lo vamos a tocar. También se establecieron el tema de los teletrabajos para evitar los contagios de los funcionarios, y a su vez que también la gente no se aglomerara en sectores de atención de público, municipales sobre todo. También se estableció un equipo de funerales que estuvo a cargo del módulo mapuche de acá de Puerto Saavedra, que en el fondo, cuando ocurría algún funeral, algún fallecimiento, X causa, se seguía el protocolo de la Seremi, idealmente. Entonces se iba a donde la familia, se entregaba agua, por lo que pues generalmente hacían, y les explicaban de que en realidad no se podía apelar y que tenía que ser, obviamente, el cuerpo enterrado en un tiempo determinado, que son los 90 minutos. Entonces, bajo esa lógica, se estableció como ese trabajo también del intersector. Seguridad pública, que probablemente uno puede ser como el símil de seguridad ciudadana de las zonas urbanas más grandes, acá nos ayudaba con la vigilancia de las cuarentenas. Ellos iban rotando en todos los domicilios de toda la comuna, y ellos iban vigilando de que las familias estuvieran haciendo las cuarentenas específicamente en sus casas. Y también se estableció un modelo de ayudas sociales en que a cada familia que en este caso estaba en cuarentena, ya sea contacto estrecho o ya sea con pacientes COVID en el hogar, se entregaba una ayuda social quizás no tan inmediata, pero sí inmediata, ya que en el fondo ayudaba a por lo menos pasar esta fecha
estos 14 días mínimos como para poder solventarse. Siguiente clic. Y también estaban las acciones comunitarias, que como les dije anteriormente, están las barreras sanitarias, ejerciendo control territorial de ingreso y salida, y también de ayuda comunitaria a las familias en cuarentena. O sea, si bien el municipio trataba de apoyar con las cajas de mercadería que obviamente se adquirían acá, no siempre es suficiente, y se sabe muy bien, porque las familias son muy distintas una a otra, los consumos de los alimentos pueden variar mucho, entonces en esa lógica... se mantenía hay una agrupación que lo voy a nombrar más adelante, que es de una acción voluntaria y también que ejercen control territorial, pero también ayudan a las familias a pasar estas cuarentenas, sobre todo las que tienen mayor carencia de estas cosas. Siguiente. Bueno, después de todas las acciones anteriores mencionadas, les comento que dentro de todo tuvimos 96 pacientes COVID-19 positivos, ¿ya? Aquí quiero hacer como una detención, que en el fondo igual todavía no hemos logrado dilucidar, y no sé si es la experiencia de otras comunas, pero a nosotros la Seremi nos reporta 95 pacientes, siendo que en realidad por diagnóstico que en realidad se hacen acá a nivel comunal, son 96 los que se han diagnosticado, 96 son los que han cumplido cuarentena, o que nosotros hemos derivado a residencia, u hospitalizados también, hospitalización involuntaria, pero son en total 96. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan en todas las informaciones que da la Seremi son 95. Esas son algunas de las cosas que después igual voy a tocar un poco, que tiene que ver con la disparidad de datos y que a veces nos afecta un poquitito. ¿Ya? Les comento que tuvimos 21 focos, y de esos focos pasaron 305 familias en cuarentena y 749 personas en total en cuarentena. Logramos tomar 491 hisopados nasofaringios a la fecha, o sea, hablando de hoy. Como DCM también logramos tomar 269 hisopados nasofaringios, y en total tenemos 360 casos, o sea, contactos estrechos como tales, ¿ya? Eso básicamente son al corte. Un clic. Y hasta la fecha, un dato que a nosotros igual siempre nos parece bien, y que en el fondo es tan relevante, de mantener esta pandemia bien controlada, tiene que ver con el tema de los fallecidos. Por lo que se ve, no tenemos ningún fallecido hasta ahora diagnosticado por COVID-19. Y hoy día dimos las últimas altas con el equipo, que fueron 4 personas, y quedamos con 0 casos activos al corte de hoy. Lo cual, en el fondo, sabemos que esto es muy variable, o sea, de hecho, el tiempo es cíclico y probablemente aumente. Aumenten los casos nuevamente y sigamos viendo focos y atendiendo focos y todo eso. Pero por lo menos esas son las cifras que tenemos al corte de hoy. Siguiente. Bueno, más que factores protectores o no protectores, lo que le quería comentar algunos puntos a considerar dentro de todos los trabajos. Como decía Peña y Lonquimay, en el fondo no hay una receta como para poder trabajar todo lo que tiene que ver con una pandemia, sobre todo cuando no hay lineamientos que se puedan bajar a nivel rural. Cada comuna es distinta, cada comuna tiene sus particularidades. Y en este sentido, bueno, yo les quiero nombrar algunas cosas las cuales nosotros nos hemos percatado de que afectan, ya sea positivamente o no, pero algunas que naturalmente, por ejemplo, el alcoholismo clandestino, que dentro de todo este trabajo logramos visualizar que hay más de 60 clandestinos acá en la comuna, a nivel rural, y eso nos afectaba de cierto modo. De hecho fue bastante problemático, en el sentido de que más que el tema del alcoholismo en sí, sino que en el clandestino como una zona también de ir a beber socialmente, compartir del mismo vaso, etcétera, etcétera. Se nos tomaba como un foco de contagios que tuvimos en alguna zona. ¿Ya? Las otras cosas que también se repiten en comuna a comuna son las condiciones mínimas para cumplir la cuarentena. O sea, sabemos que, por ejemplo, alguien que tiene acceso a televisión, a redes sociales, a la radio, etcétera, etcétera,
en zonas urbanas donde probablemente hay menor pobreza, se lograba comprar la mercadería para poder subsistir en una cuarentena o probable cuarentena en caso de que llegase. Sin embargo, acá la pobreza no lo permite. Entonces, en esa situación no siempre era como fácil tener las condiciones para poder cumplir esa cuarentena. Así como también incluso en temas de los servicios básicos, el agua potable, como decían en algunas comunas, acceso a la información. Entonces, bajo esa lógica, nosotros tratábamos de, cuando llegábamos allá, tratar de explicar al máximo lo que más se podía. A veces igual llegábamos a un límite y lógicamente no se lograba, en realidad casi nunca se logra el 100% de los cuidados para mantener una cuarentena efectiva. Establecer los trabajos locales coordinados, ya sean institucionales o no. Eso creo que es re importante, y aquí hay que entrar casi a improvisar, pero siempre coordinadamente entre los distintos entes, ya sean institucionales, como dicen, o como, por ejemplo, comunitarios, o otros voluntarios, por ejemplo, los bomberos, en este caso con carabineros, con el hospital de Puerto Saavedra, y en este aspecto quiero destacar es como se autoconvocaron unos peñas en Alañén respecto al tema del defendamos nuestro buen vivir y sentir las quenchas. Voy a hacer un pequeño guiño. La Alañén debe estar escuchándome la presentación ahora. Ellos se juntaron a ejercer control territorial con respecto al ingreso a una zona muy afectada que se llama Isla Huapi. Y a su vez también ellos empezaron a aportar con el tema de llevarle mercadería, útiles de aseo a las familias que están en cuarentena. Así que si que alguien quiere aportar desde otro lugar que no sea de acá de la nueva región o internacional, si alguien está escuchando ahí están los datos también. Sean bienvenidos si es que entreguen eso, algún aporte. El otro punto, el apoyo de... voy a esperar a que pase ahí una pregunta. No, atrás, porfa. Ya. El apoyo en el financiamiento de las políticas locales de salud, ¿ya? Que tiene que ver con los financiamientos en recursos económicos. Nosotros como Departamento de Salud sabemos que hay un gasto enorme en ejecución de todo este tipo de actividades que no están financiadas por per cápita. Los que trabajan en APS y en la administración de APS saben que en realidad complejiza mucho el tema de todo lo que generas en gastos, actividades de este tipo que no están financiadas por prestaciones APS. Siguiente punto. Bueno, les comenté el acceso a la información. Bueno, también, como decían otras comunas, los funerales y los cultos también eran un tema de hecho, tuvimos algunos focos que tuvieron que ver precisamente con cultos funerales, ¿ya? Y esos focos hubieron contagiados y se desparramaron algunos casos, incluso casos llegaron a zonas que tienen que ver con comunidades alejadas en un rango incluso hasta de 13 kilómetros, 14 kilómetros, solamente por haber asistido en un mismo lugar, y casos positivos se fueron desparramando en otros lugares, solamente por haber compartido en estos espacios. También también hay que considerar el tema del alto rechazo a la residencia sanitaria, que quizá algunas comunas han tenido buena experiencia, pero nosotros tuvimos un alto rechazo a ellas. Sin embargo, los que han ido han tenido buena experiencia dentro de todo, pero nos complejizó un montón llevarla, entonces la mayoría las cumplían en el hogar. Eso hay un tema cultural ahí súper arraigado y que probablemente otras comunas con alta ruralidad también lo estiman como tal. Lo otro son las cifras discordantes desde el nivel central en relación a lo comunal. Como les dije anteriormente, no hay ya les dije, 96 casos nosotros tenemos diagnosticados en la comuna, pero sin embargo nos notifican 95, lo publican en las redes sociales, lo envían por informaciones oficiales, pero a nosotros nos preguntan, oye, pero ¿quién está mintiendo con los datos? No se trata de quién mienta o no, sino que en el fondo son datos distintos y manejados de una manera distinta, pero que eso no está muy bien definido. La siguiente. Y con esto quiero mostrarles más o menos lo que hubo en acción que hemos estado. Esto es básicamente propaganda hacia nosotros mismos. Por ejemplo, ahí en la esquina se ven los chiquillos del protocolo funerales visitando a la gente y explicándoles cómo tienen que proceder, así como los otros equipos en terreno que están ahí presentes y también ejerciendo control territorial ahí también en una reunión de territorio en un puente, que es el puente de Budi. Y ahí hay una foto con permiso de la familia, obviamente,
para poder mostrarla, que es una de las últimas altas que dimos hoy día a un niñito allá en el campo. Eso, muchas gracias, Chartumay. Chaltulamien, gracias a todos los que nos presentaron, sin duda interesantes las experiencias, hartos desafíos, harto aprendizaje sobre la marcha, y también un poco la idea de aquí es socializar ese aprendizaje. Esperamos que también haya gente de otros equipos que quizás después puedan hacerse vínculos para seguir conociéndose y replicando experiencias que puedan ser posibles de replicar. Tenemos hartas preguntas. Voy a tratar de agrupar, las voy a plantear, y del equipo de los municipios ustedes me dicen si hay alguien que la quiera responder, si hay varios, etcétera. Tratemos igual de que sean respuestas cortas para que podamos abarcar varias preguntas. La primera pregunta que nos hacen es si existe, no están relacionadas con el orden en que aparecieron, por si acaso, es por un orden que hice yo. ¿Existen conocimientos en las familias de los territorios rurales sobre salud y manejo de síntomas, en este caso del COVID, que puedan ser factores protectores? O sea, la gente está interiorizada en ese sentido, y quiero vincular esa pregunta con si quizás también ha habido desde ustedes, desde sus equipos, trabajo y cómo se ha realizado, en cómo se transmite, por ejemplo, esto de que si uno sale tiene que llegar y cambiarse la ropa, lavarla, mantener aparte, o sea, cómo también se transmiten estas medidas de protección que a veces para sectores rurales o ciertos sectores pueden ser como lejanos, o ya un poco lo planteaban, esto de lavarse las manos constantemente donde no hay agua. Entonces también cómo ustedes llevan un poco esa información. Micrófono para los panelistas. ¿Quién quiera responder? Fue demasiado y no quieren hablar más. Yo puedo partir con algo. José, por favor. Muy breve. En relación a la consulta respecto al conocimiento ancestral cultural de la familia, retomar lo que señalé en la presentación inicial respecto a la impresión que tenemos nosotros en relación al uso de la web, como infusión, consumo de la web, ¿cierto? Como infusión caliente. Eso es algo que recogimos desde las familias, no es algo que lo detectamos nosotros, sino que fue recogido desde el seguimiento de casos con COVID positivo. Reitero también lo que señalé inicialmente, esto es algo que estamos detectando ahora, no, por lo mismo no me atrevo a entregar mayor información de qué tipo de la web, ¿cierto? Porque es algo muy preliminar, pero es la primera impresión que tenemos. Eso, en relación a eso, en realidad. Chaltu, ¿algún otro que quiera complementar? Yo. La idea. Mira, yo me... Sí, por supuesto. Me presento, mi nombre es Daniela y yo trabajo en Puerto Saavedra, pero no pertenezco al Departamento de Salud. Yo pertenezco a la ONG de Techo, que está trabajando con el departamento en el tema de la accesibilidad a la atención primaria de los pacientes que quedaron en realidad como alejados de las prestaciones médicas y en realidad de todo lo que corresponde a las patologías crónicas y todas esas cosas. Ya entonces nosotros nos hemos enfocado como en los pacientes que son muy rurales, que están ya casi imposibilitados de ir a la posta a buscar sus tratamientos crónicos y hacerse obviamente las evaluaciones correspondientes. Ya independiente que esa es nuestra labor, nosotros nos hemos enfocado en el tema de la prevención, porque bueno, como enfermera obviamente para nosotros lo más importante es prevenir antes que estar curando una enfermedad, antes que la gente llegue a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como el tiempo, la verdad, acá en Saavedra es bastante malo, nos hemos enfocado en el tema de la gente de que cuando salga, hacerle una educación, hacerle, además de eso, una retroalimentación y saber qué es lo que ellos entienden, qué es lo que ellos perciben y cómo ellos manejan el tema de las cosas que cuando vuelven a su domicilio. Ya acá la verdad es que la mayoría todos saben que tienen que salir con sus mascarillas y que no se las pueden sacar. Pero lo que sí no manejan es el tema de cómo es hacer el aseo de las cosas cuando vuelven a la casa.
Ya sabemos que por el tema del tiempo climático en realidad es muy difícil de que la gente esté saliendo, esté lavando la ropa y la ropa se seque, porque hay gente que tampoco tiene como para cambiarse habitualmente mucha ropa. Y con el tema del clima acá en realidad es bastante difícil. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Es educarlos respecto al tema de cómo tienen que manejar eso y decirles que si llegan, van al pueblo, se tienen que lavar las manos, retirar la ropa, guardarla en bolsas si es que no tienen las condiciones adecuadas para lavarla en el momento. ¿Ya? Porque cuando uno le dice guarda en bolsa, dicen no, si la guardo y la dejo colgada afuera que se aire, claro, pero con eso uno sigue esparramando el virus. Entonces, con esos problemas nos hemos encontrado nosotros en la población y la verdad es que todos han entendido que tienen que guardar las cosas mínimo una semana sin poder tocarlas. Y de ahí bañarse, sacarse los zapatos y dejarlos afuera, independiente de que no laven las cosas. Si no pueden lavar los productos que llevan de alimento, tal sea como los sacos de harina, también les decimos que los dejen ahí, que los guarden igual 7 días y después que lo puedan manipular sin ningún problema. Y ellos la verdad que lo logran, lo entienden y lo asimilan y dicen, ah, claro, tiene toda la razón, porque uno le trata de explicar la lógica que lleva, ¿ya? Porque no sacamos nada con tener, a mi punto de vista, a la población tanto de saber de la sintomatología, de todo eso, porque lo que nos preocupa y lo que nos debería importar es que la gente no llegue al punto de estar enfermo, ni tener un cuadro respiratorio así, porque la verdad es que acá el acceso a los domicilios es muy difícil, o sea, poder llegar de repente a sacar a algún paciente acá de alguna casa es imposible, aunque sea en camilla o en carreta, en alguna cosa, es totalmente cero posibilidad. Entonces, por eso yo misma gestioné esa pregunta que tú comentaste, porque todos se enfocaban en el tema de la sintomatología y los signos, pero nadie dijo así como una prevención, todos como que atacaban cuando ya la gente tenía el coronavirus, pero como para prevención, o sea, mencionaron obviamente los controles sanitarios, el tema de los grupos COVID, que igual está aquí en Puerto Saavedra, que la verdad tienen una labor, han hecho una labor bastante amplia y está, pero sumamente controlado todo lo que hay acá. Chaltú, Ya, por lo menos. también, disculpe, pero tenemos que seguir con las preguntas Sí. de los panelistas. Chaltú. A los panelistas y quizás vincularlo a lo que se estaba hablando, hay unas preguntas que voy a unir, porque creo que son bien interesantes y creo que se han dado en los territorios, pero que si quizás podemos adentrarnos más, que tiene que ver precisamente con el trabajo, con las lógicas culturales mapuches, por así decirlo, y hay como varias preguntas que se unen. Lo primero, si dentro de las mesas de trabajo que ustedes han instaurado se incluyen saberes locales, pero también cómo ha sido la reacción de la población, por ejemplo, ante los protocolos que han salido desde niveles centrales ante temas de el Ugun, Machitún, Huiñichipantu, que acabamos o estamos todavía en proceso, y qué pasa ahí, ¿hay diálogo, no hay diálogo? ¿Cómo generan ese diálogo para que se sigan, o en la medida que se pueda, se realicen las prácticas culturales, pero dialoguen con el contexto de pandemia en que estamos? Panelistas, les dejo el micrófono. Si quizás, no veo al Lamien Carlos de Lonquimay, que también tuvieron harto trabajo ahí territorial, pero si no, alguna de las comunas que nos presentaron. Lamien, dele. Puedo dar como la experiencia solamente, porque en el fondo la solución no la tenemos ni nadie con respecto a cómo poder lograr consensuar ciertos temas, porque y yo creo que a todos les ha pasado de que probablemente hemos tenido algunas situaciones. Por ejemplo, hemos conversado con algunas machis, así como también hemos recibido expresiones de algunos loncos, quizás no directamente, y algunos sí aceptan más o menos lo que tiene que ver con todo este modelo de prevención y que todos nos cuidemos y todo eso, pero también hay una parte que probablemente no la entiende tanto, o tal vez no está tampoco dentro de su propia estructura y cultura de aceptar este Wincacuchán. Entonces, en esa lógica ha sido como muy, muy variado, ya dependiendo de la zona. Por ejemplo, hay machis que con nosotros han estado súper bien, nos explican muy bien la situación, e incluso saben de que en realidad esto es algo más
maléfico para la familia. No así en otras zonas que en realidad, por ejemplo, nos dicen no, simplemente no. Y ante eso uno tampoco, igual hay que tener un respeto de poder decir, bien, hicimos el intento, no podemos imponer, por ejemplo, algo también a la fuerza siempre en todas las ocasiones, ante lo cual siempre hay que tratar de prevalecer en el diálogo. El módulo mapuche en ese sentido, por ejemplo, para el tema del eludún, para los funerales, el módulo mapuche va y lo hablan en mapuzungún. Entonces, en esa conversación, en esa tónica se da, y probablemente hay una mayor aceptación, pero no siempre se cumple el protocolo que se espera y lo que ha bajado desde el ministerio. Eso hay que tenerlo claro. Yo en realidad creo que uno de todos los funerales que ha habido, tengo entendido que solamente uno ha cumplido con el protocolo que está dictado desde el ministerio. Sin embargo, los otros se llegan a algunos consensos, ya incluso a veces la dirección del Departamento de Salud ha tenido que intervenir en algunos lugares o ha tenido conversaciones con familias, pero sin embargo no siempre llega al mismo consenso, pero hay que tratarlo casi siempre haciéndolo de una manera conversada y idealmente que fuese, como bien decía Peña y Julio, ojalá siempre alguien que pueda decirlo en mapuzungún y lo puedan conversar en su Rakizuam, en el mismo contexto cultural que corresponde. Eso. Chaltu, Lamien, no sé si quizás Lamien Carlos, que allá en Lonquimay han tenido harto trabajo territorial, nos pueda también contar cómo ha sido eso. La señal mía está un poquito mala, ¿me escuchan? Sí, Lamien, ahora clarito. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, acá con respecto a cuando se toman decisiones que involucran más a la comunidad y que involucran más un modelo más intercultural, si bien es cierto, se han tomado o hay lineamientos que vienen a nivel central, que se están bajando a cómo se llevan distintas situaciones o cómo enfrentarlas, sobre todo el caso del funeral, como hablaban anteriormente. Dentro de todo este proceso, nosotros tenemos facilitadores interculturales que nos sirven como nexo para hablar y para poder tener esa conexión con la comunidad. Y en ese sentido ha jugado un rol protagónico en ese sentido para poder consensuar situaciones que tienen que darse y cómo darse de una mejor manera. Y en ese sentido ellos nos han permitido hacer ese acercamiento y ese nexo con la población. También una cosa bien importante, que lo dije más anteriormente, es el tema de que cuando se toman decisiones, englobar a la comunidad, de los principales actores que hay en cada comunidad, como son los dirigentes propios de cada sector, como son los loncos, como son los kimche. Y en ese sentido, cuando uno trabaja con ellos, creo que se permiten tener cohesión a la hora de tomar una decisión y que esa decisión sea pertinente de acuerdo a la situación que se está viviendo. Entonces, en ese sentido, creo que se ha logrado articular ese trabajo y se ha logrado consensuar de que a la hora de que se tenga que tomar una decisión, por ejemplo, de que un funeral por COVID tiene que durar una ceremonia de no más de 120 minutos, de que quiero decir, no más de 90 minutos, que se mantenga el distanciamiento social entre una persona y otra, de que no participen más de 20 personas. Creo que se logró que se hiciera de esa forma en los 2 decesos que hubo en la comuna, y la verdad que posterior a toda esta ceremonia se realizó una sanitización que se trabajó en conjunto con los equipos de salud. Con respecto a lo que es la medicina propia mapuche, pehuenche de nuestra comuna, más que nada lo que se hizo un llamado es al rescate también del conocimiento propio que hay en cada comunidad y que también se le dé valor a las propias hierbas medicinales. Y en ese sentido lo que también se vio y impactó harto a la población es de que se dejó de atender como se atendía siempre. Entonces la población dijo, chuta, estamos como a la deriva. ¿Qué hacemos ahora si me duele la cabeza o si me duele la espalda o si estoy pasando por solamente un catarro? Entonces, en ese sentido también la propia comunidad fue en busca y en rescate de ese conocimiento que todavía está en nuestra gente, que está en nuestro anciano, en nuestras kimche, en nuestras lamienes.
Y de cierta forma es lo que nos ha permitido también fortalecer eso, de que si yo estoy un poquito congestionado, bueno, primero tomo bastante líquido, tomo remedios propios de mi comunidad, hierbas medicinales, para así no congestionar los centros de salud que existen. En función de eso también, cuando habían dolores musculoesqueléticos, por ejemplo un lumbago, la gente también tomó sus propios medicamentos a base de hierbas propias de la misma comunidad, para también ir al rescate también de la propia medicina. En ese sentido, nosotros como profesionales hicimos el llamado de que la misma comunidad rescatara eso, y no dar una receta como en especial para decirle esto sirve para esto, sino que la misma comunidad dijo, mira, ¿saben que estos son los remedios que tenemos? Para esto sirve, y fueron ellos los protagonistas a la hora de tomar la decisión con respecto a la medicina tradicional. Eso es más o menos de experiencia acá en la comuna. Lo demás, creo que yo sigo rescatando, no es porque esté acá en Lonquimay, se me apagó. Chuta, parece que lo perdimos ahí con su conexión. Vamos a esperar si vuelve, que termine ahí con lo que quería remarcar en la MIEM. Y mientras voy a pasar a la tercera pregunta, ya también para ir cerrando, llevamos harto rato de Nutram. Tiene que ver con qué demandas tienen los municipios, en este caso desde los departamentos de salud, a la autoridad sanitaria, y también lo voy a vincular, si bien no eran preguntas juntas, pero en estas demandas también, cómo, por ejemplo, están asumiendo el tema que algo salió de los pagos, estas largas filas que igual tiene que hacer la población rural, a pesar de que se está hablando de que no lo hagan, toda vez que, claro, se promueve el uso de la tarjeta o el pago en el banco, pero sabemos que el acceso al banco para los sectores rurales tampoco es expedito, ni todos son... están en esta lógica de la alfabetización digital también para el uso de las tarjetas y eso. Entonces, ¿qué demandas tienen los municipios, la autoridad sanitaria ahora? Y cómo también han llevado este tema de estos espacios de aglomeración, pero que vienen más como desde el Estado, estos pagos, estos espacios así. La mía en José. ¿Por acá, Natalia? José, Luis, y parece Ya. que Julia, ahora se pelearon, ya. ¿Ahora quieren hablar? Sí. Esta parte. Oye, mira, bueno, con respecto a las autoridades ministeriales en general de salud, o los dispositivos ministeriales, yo igual va a ser justo, debo hacer distinción entre lo que ha sido la acción del Servicio de Salud, Bio en este caso, y la acción de la autoridad sanitaria como tal, Seremi, digamos, Seremi o Servicio de Salud ha sido colaborador 100% con la situación explosiva que tuvimos nosotros, tal como se las describí, ¿cierto? No tenemos algunas observaciones, nuestras observaciones en relación al servicio tienen que ver con el hacer previo, más o menos la misma línea que creo que Julio comentaba, ¿cierto? Esta diferencia histórica que se produjo en un momento cuando se dejó de ser un solo servicio y pasamos a tener dispositivos comunales y dispositivos de servicio. Pero rescato que el servicio de salud, al menos con nosotros, ha sido bastante propositivo y ha aportado en una situación actual compleja. La autoridad sanitaria ha sido un desastre, por resumirlo en dos o tres palabras. Desconectada de la realidad territorial, actuando muy a destiempo de los requerimientos y responsabilidades que les corresponden, no respondiendo cuando responde. Yo la otra vez le decía a alguien, es como la metáfora o la gráfica del dicho que uno dice, llegó tarde, mal y nunca. Esa para mí ha sido la acción del mensaje en general, desde el rol de autoridad sanitaria. Llegó tarde, llegó mal o no llegó nunca. Creo que con eso resumo, porque podría estar hablando horas y horas de aquello. Chaltu, la mía en Luis. ¿La mía en Luis? Gracias, Natalia. Bueno,
quiero partir con la Seremi, lo tardío de la información. O sea que prácticamente nosotros tenemos que recurrir, bueno, nosotros tenemos los RUT y tenemos los datos de los pacientes cuando en un momento tomamos la muestra y llevamos la muestra, en este caso, a Lautaro. Pero la notificación de la Seremi pasan 1 día, 2 días, nos llega la información. Ahora se ha agilizado un poco. Entonces, cuando sale la Seremi de Salud señalando de que no es facultad de los alcaldes, de los municipios, o sea, ¿en qué mundo vivimos? Si nosotros somos la primera línea, ¿cómo no nos van a considerar a los municipios, a los directores de departamento? Ahora, con respecto a lo que es con los datos de los pacientes, en un inicio esto era tan hermético lo que planteaba Julio Contreras, era tan hermético y la encargada de epidemiología por instrucción de la Seremi no nos entregaban la información. Yo no le podía entregar esta información a los técnicos en enfermería porque no poseía la información. Entonces, ¿cómo realizamos prevención en los territorios, en las comunidades, si no poseemos la información? Y la información tiene que ser oportuna, no puede ser 2 días, porque ese paciente, si deambuló por la comunidad, ¿a cuántos contactos tuvo en la comunidad? Lo de las filas en los bancos, o sea, por ejemplo, hace una semana atrás, a mí me llamaron de la Seremi para implementar una especie de cordón sanitario acá en la comuna. Y llegaron e hicieron la resolución y ellos me pidieron un técnico para ir a tomar temperatura. No sé si a algunas de las comunas que están hoy acá les ocurrió lo mismo, al terminal de buses un fin de semana, en donde prácticamente desde Galvarino salen 3 buses y a los sectores rurales nada. Entonces, son medidas que son dentro de 4 paredes que no tienen nada que ver con la realidad. No existe esa retroalimentación de lo local, ¿ya? Y con respecto al servicio de salud, cada vez, o sea, nosotros como atención primaria se supone que estamos para prevenir y no para curar. Pero sin embargo, hoy día cada vez nos asignan más funciones, pero resulta que los elementos de protección son escasos y la exposición del recurso humano en este sentido es muy alta. ¿Y qué pasa si a mí un turno prácticamente se me contagia? O sea, donde tengo solamente 2 nutricionistas, tengo un asistente social, tengo un departamento chico, tengo una población inscrita de 8.130 pacientes. Entonces, prácticamente hay medidas que no van con la realidad. Eso, Natalia, para no seguirme alargando. Y no se estrese. Julio también. Ya. Sí, primero que nada, igual quisiera remarcar algo. Cuando uno habla del pueblo mapuche rural, el que está en el campo, igual nosotros hablamos sobre el tema cultural, los huachipantu, pero en realidad no podemos taparnos los ojos que la mayoría de los peñis son evangélicos. Y han sido vectores en estos momentos muchas veces de contagio al ser evangélico. Pero no hay una política hacia el mundo evangélico mapuche que es el mayoritario. Entonces yo creo que también tenemos que hacernos cargo como departamento, como servicio, e incluirlo dentro de un poco de las estrategias para abordar la temática al pueblo mapuche con un discurso evangélico. ¿Por qué? Porque es mayoritario y además porque es muy cerrado en torno especialmente a los temas, entre comillas, científicos del COVID, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, un saludo, un abrazo a todos los trabajadores de salud, porque aquí lo que se han sacado la cresta han sido los trabajadores de salud de la atención primaria, y siempre están ausentes de todo. Y de hecho, más que ausentes, además están ansiosos, depresivos, porque desde el ministerio, del servicio, de todos lados, se les presionó a hacer un trabajo donde no había NPP, como bien decía Luis. Y ahora se nos presiona colocándonos que vayan a llegar las metas, que salgamos más, que atendamos personas. O sea, además de la presión producto de la pandemia, viene toda la otra presión producto de que nos están pidiendo retomar funciones en un contexto desastroso y de mucha incertidumbre. Entonces, un saludo a todos los trabajadores de salud, porque sí, ellos han puesto
todo el esfuerzo, las ganas y el corazón en esto, y no se les ha reconocido en la manera que tendría que reconocerlo. ¿Y cuál es la primera manera de reconocerlo? Que tengan los EPP apropiados y que tengan los recursos como departamento. Eso. Chaltu, Lamien. Lamien, Carlos, volvió su señal. No sé si quiere terminar la idea que nos dejó. Antes que lo perdamos, no lo escuchamos. Vamos a reiniciarle el audio. Ahora sí, ahora sí. Peley. No, que en ese sentido, cuando lo que hablaba con referente a las hierbas medicinales como tal, es muy difícil a la hora de como funcionario, hablar respecto a un tratamiento farmacológico, por así decirlo, a través de hierba medicinal. Creo que el conocimiento en esa área es escaso y el rol principal se le deja a los entes propios de cada comunidad, los lahuenches que hay en cada sector. Y el mismo conocimiento que se ha heredado también de una generación a otra en base al conocimiento en la o plantas medicinales. Y el refuerzo más que nada que hacíamos nosotros era de que efectivamente se utilizaran y que se pudieran tomar con la precaución y con la pertinencia que lo amerita, en ese sentido. Con lo que fue actividades Huachipantu, el llamado se hizo a que, y de hecho lo hicieron los loncos, los dirigentes y los líderes de cada sector, a que se hiciera una actividad que fuera más de carácter familiar y evitar la aglomeración de grandes grupos de personas en base a este acontecimiento que ocurrió hace muy poquito. La verdad que se hizo de forma bastante ordenada en ese sentido. La gente entendió de que es una situación totalmente distinta a otros años y que en realidad el esfuerzo que aboquemos ahora nos permitirá en el día de mañana poder estar nuevamente juntos. Y en ese sentido creo que fue bueno el mensaje, se recibió por la población y hemos tenido que este año las actividades se han hecho más de carácter más familiar, en la comuna al menos. Chaltu, Lamien. Bueno, y también ya para ir cerrando, para también volver a nuestras labores domésticas, le vamos a dejar la palabra a Francisca Lamasa, investigadora del Centro CIR, quien va a hacernos también un cierre de esta actividad. Comentario. Mari Pulamien, un poco tarde ya, y es difícil hacer un cierre con tanto contenido de este conversatorio. O sea, realmente ha sido, imagino para todos los que estamos aquí, un tremendo aporte y una profundización de lo que está pasando en los territorios, en las comunas con alta población mapuche, y cómo lo han vivido los diferentes municipios, los funcionarios. Y creo que todo lo que nos han aportado significa como también un desafío para nosotros como universidad, y bueno, todos los actores que estamos aquí, de ver también cómo podemos aportar, visibilizar, generar más espacios para que se pueda reconocer todo el trabajo que se están haciendo desde los municipios y desde los territorios. O sea, también el rol que han tenido las comunidades, los líderes de los territorios ha sido fundamental, como lo han mencionado ustedes. Así que en realidad no sé qué decir, porque realmente hay tanto contenido y mucho desafío, y también, a pesar de toda la dificultad, esperanza de que desde el nivel local se pueden generar medidas mucho más pertinentes, oportunas, y que, como el caso de Saavedra, que da esperanza, que hoy día tiene 0 casos activos y 0 fallecidos, en realidad también son ejemplos que pueden servir no solamente a las comunas a nivel local o a nivel rural, sino también al resto del país. Así que agradecerle la participación a todos nuestros ponentes, y esperamos seguir haciendo actividades como esta junto con el instituto, y a todos los que participaron y estuvimos estas 2 horas aquí escuchando, muy atentos a todo lo que nos tenían que aportar los diferentes funcionarios de los municipios. Así que Chaltumay, mucho Nehuen, a pesar de las dificultades vamos a salir adelante, y ustedes lo están demostrando como lo han hecho todo esto. Y así que muchos saludos también desde el BUDI, a Jessica, que está ahí también, el liderazgo de los territorios. Hemos sido también testigos también, o sea, hemos compartido también los Kiyugun que nos han hecho llegar también a los Wenui que tenemos también en los diferentes territorios. Así que, bueno, eso, Chaltumay, y que
puedan, felicitaciones por todo el trabajo, como dice Rosa. Ley, Chaltu, y bueno, nada más que seguir también agradeciendo a todos, y esperamos encontrarnos en un próximo conversatorio. Abrazos, Nehuen, y nada, a seguir con esto. Eucayal.